Los invito a reflexionar técnicamente sobre criterios, definiciones y procesos en la industria del del acondicionamiento de aire y la refrigeración. El entendimiento de estos procesos tiene un beneficio incalculable para nuestra gestión como técnico. ¿Qué quiere decir reflexión? Bueno, pues reflexión lo que quiere decir es que vamos a mirar estos criterios o definiciones cuidadosa y profundamente, con el objetivo de encontrar la realidad de lo que sucede en estos fenómenos. Vamos a empezar por entender qué es lo que es el ciclo mecánico por compresión y cuáles serían los elementos que él tiene. Bien, ¿qué es lo que es la refrigeración? Bueno, la refrigeración nos cansamos de hablar, de repetir, pero la refrigeración simplemente es mover el calor de un lado hacia el otro. El lugar de donde movemos el calor o recogemos el calor, ahí vamos a provocar la refrigeración. ¿Qué es lo que es un sistema de bomba de calor? El sistema de bomba de calor es aquel sistema que, utilizando la compresión o la mecánica, pues vamos a llevar el calor a un lugar donde lo vamos a utilizar. Para las dos cosas utilizamos el mismo ciclo. Lo único que estamos es aprovechando o poniendo un intercambiador en el lugar según el resultado que queremos obtener. El ciclo es el mismo. Bien, vamos a ver de qué consta un sistema de refrigeración o bomba de calor. Este sistema consta fundamentalmente de 4 elementos básicos: 2 intercambiadores de calor, un compresor, un regulador o dosificador de líquido, que están unidos por un sistema de tuberías y conectados en serie, y un refrigerante que va a fluir a través de este sistema. Esos 4 elementos tienen que estar presentes para que este sistema sea operativo. Vamos a empezar por mirar qué es lo que es el intercambiador de calor que está situado en el espacio de menor temperatura. A este intercambiador de calor le vamos a llamar evaporador. En él, el calor se transfiere del espacio al refrigerante. Al suceder esto, ese refrigerante toma ese calor y se evapora, produciéndose un cambio de estado. ¿Qué sucede en el otro intercambiador de calor? El otro intercambiador de calor que va a estar en el espacio de mayor temperatura se va a encargar de transferir, fíjense bien, transferir el calor que el refrigerante llevó hacia el espacio de mayor temperatura. Al suceder esto, el refrigerante que está circulando a través de él tiene un cambio de estado, condensación, es decir, pasa de vapor a líquido. El otro elemento fundamental que tiene este sistema es el compresor. El compresor es el corazón del sistema, se ha llamado así comúnmente. El compresor se encarga
de provocar la diferencia de presión que va a haber entre la parte de baja del sistema de baja presión y la parte de alta presión del sistema. Es decir, crea la alta presión comprimiendo el refrigerante. Al comprimir el refrigerante, sube su temperatura y su presión. Esto es importante. Esto es importante porque sin esa operación no pudiera funcionar el intercambiador de calor que está en la parte de mayor temperatura y que trabaja como condensador. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que al subir la presión se va a llevar en este lado va a conseguirse una temperatura de saturación del refrigerante mayor a la que está en el espacio de mayor temperatura para que el calor se pueda ceder por transferencia. Lo que quiere decir que si esta presión bajara de tal manera que su temperatura de saturación fuera igual a la del espacio que está a mayor temperatura, aunque el compresor esté trabajando, no se transfiere calor hacia afuera. Por lo tanto, se descalifica o el sistema pierde su posibilidad de trabajo. En también al compresor succionar y provocar la baja presión, crea en una temperatura de saturación en el refrigerante por debajo del espacio que está a menor temperatura, para provocar que se transfiera el calor hacia el refrigerante. De otra manera, ese fenómeno no podía suceder. ¿Qué hace el refrigerante entonces? Bueno, pues el refrigerante lo que hace es transportar. Fíjense que el fenómeno de transferir no es igual que el de transportar. Transferir es la forma en que el calor en la naturaleza pasa de un cuerpo a otro. Y transportar es que este refrigerante en este punto aumenta su entalpía al cambiar de estado y lleva ese calor a el otro intercambiador de calor. De forma rápida, ese líquido que llegó aquí a que se convirtió en condensador, va a venir hacia la válvula de expansión termostática, que es el dosificador. Eso va a entrar líquido a alta presión y va a salir líquido que se va a encontrar una baja presión que creó el compresor en el evaporador. Lo que él le va a hacer es dosificar, mantener un flujo constante de líquido hacia el evaporador, de manera que toda la superficie del evaporador se aproveche eficientemente. Es decir, en toda la superficie del evaporador debe estarse evaporando refrigerante. Solamente va a haber una cantidad de vueltas a la salida del evaporador en las que solo va a haber vapor recalentado, que la válvula de expansión termostática se vale de ese recalentamiento para modular y dosificar la cantidad de líquido
requerida para que sea eficiente el sistema. Así trabaja el sistema del ciclo mecánico por compresión. No tiene otros aspectos. Sportland y Danfoss son líderes y son los diseñadores de más prestigio y primeros de las válvulas de expansión termostática o los dosificadores. La diseñaron para ese fin, no para otro fin. Decir que la válvula de expansión termostática restringe o su función es provocar una caída de presión para que el evaporador pueda recoger, saturar el refrigerante en el evaporador, pueda saturarse a una temperatura dada, no es correcto. Veamos algunos ejemplos para probar esto. Sin antes volver a recordar, el refrigerante transporta el calor del evaporador al condensador. En el condensador se cede calor y se provoca la condensación. En el evaporador se recoge calor y se provoca la evaporación. Y la válvula de expansión termostática se encarga de dosificar el refrigerante líquido en la cantidad exacta que se está evaporando, que es la cantidad que el compresor va a estar moviendo en forma de vapor. Pero tengamos presente lo siguiente: el sistema está conectado, los elementos en serie, por lo tanto la misma cantidad, el mismo flujo másico, el mismo peso de refrigerante que pasa por este punto, por la válvula de expansión, es el mismo peso que entra al compresor, es el mismo peso que el compresor desplaza, es el mismo peso que se condensa y es el mismo peso que pasa por todos los puntos de la tubería. No hay restricción. Cuando hay una restricción en un punto del sistema, hay un problema. Veamos un ejemplo. Los ejemplos que caracterizan o para ilustrar la función de la válvula de expansión, el compresor. Si yo cierro esta válvula, que es la que está puesta a la salida del condensador, para provocar una recogida de refrigerante en el condensador, trabajando el compresor, cierro aquí, aquí empieza a bajar la presión, porque dejé de entrar líquido hacia acá. El compresor está bajando la presión. Ahora recogí una cantidad de líquido determinado en el condensador. ¿Qué voy a hacer? Voy a apagar el compresor. Y cuando apago el compresor y abro esta válvula, el líquido que está aquí va a pasar por la válvula de expansión en las mismas condiciones durante un tiempo corto de operación. ¿Qué quiere decir? Va a pasar líquido a alta presión y subenfriado. A ese líquido va a pasar y va a inundar. Va a ir inundando el evaporador. Pero no se va a evaporar. Ese líquido va a empezar a subir la presión en este lado. Quiere decir que el compresor no estaba trabajando, la presión no bajó. ¿Qué es lo que hace la válvula? Controla el flujo de líquido. Veamos otro ejemplo. En los equipos que son reversibles, que lo mismo trabajan con el ciclo de refrigeración que bomba de calor, cuando son de aire-aire, es decir, cuando usamos este elemento para calefacción, vamos a tener que el evaporador va a estar puesto en la parte de afuera del sistema. Vamos a ver cómo la presión aquí va a bajar en función de la temperatura que hay en el exterior, que es la parte fría. El flujo de refrigerante siempre va a ser el mismo.
cuando la presión aquí baja, no quiere decir que esta válvula dejó de mandar más refrigerante. No, lo que quiere decir es que la temperatura que hay acá abajo hace que este refrigerante, para que hierva, el compresor tiene que, o para que se evapore, tiene que empezar a bajar la presión aquí. Ese es otro ejemplo que es bastante ilustrativo. Bueno, mi objetivo es que ustedes puedan, es decir, romper la rutina de la repetición y crear un ambiente de análisis. Los beneficios de esto, como dije al principio, son incalculables. Espero que esto les sirva. Hasta la próxima y muchas gracias.